Excelencia en Bogotá. Bienvenidos. Perfecto. Buenas noches. ¿Ahí nos escuchan y nos ven? Sí, Sí, perfecto. sí, señora, gracias. ¿Cómo están? Buenas Hola. noches. Bien, ¿cómo están Buenas ustedes? noches, Juan Muy Diego. bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, como siempre empezamos estos grupos, empieza siempre Jimmy, yo lo voy a reemplazar y después entra Sandra. Me voy a peinar de lado. Bueno, no, primero de todo, darle la bienvenida a todos, un feliz año, muchas bendiciones por cada una de las personas que se nos están viendo acá, por su salud y sus familias. Que este año les traiga muchas bendiciones, que les siga dando esa salud y nos siga protegiendo de todo lo que está sucediendo en este mundo. Bienvenidos. No sé, se fue, no sé Sí, si sí, nos te escuchan. escuchamos. ¿Me Sí, sí, te escuchan? escuchamos. Sí, gracias. Listo, qué pena. Bueno, la prédica y el mensaje que les queremos dar hoy les vamos a hacer una presentación, cuya presentación le tiene un título. Ahorita Natalia nos lo comparte porque sí queremos compartir con ustedes esa gran experiencia que hemos tenido, porque se nos ha convertido también en testimonio. Y todo arranca desde un comienzo cuando somos novios y después ya como pareja, cada vez se va fortaleciendo esto a medida que vamos conociendo de Dios. Y uno de los paradigmas y que le quita a uno la Biblia y el conocimiento cada vez de Dios es romper y cambiar tanto mente como corazón. Entonces, nosotros como hombres siempre hemos creado y creído que es el proveedor de todo hogar, y así lo dice la Biblia, pero eso tiene también su forma de ser y su estética y su profundidad de cómo se debe desarrollar, porque si lo hacemos en otro contexto, lo hacemos como hombres a nivel de un machismo, en Latinoamérica es muy marcado con esto y verdaderamente lo primero, la invitación es que abran sus corazones y sus mentes para que entiendan un poco el tema que les venimos a compartir. Muy bien. Pues antes de empezar, queremos hacer una oración. Padre Santo, ponemos esta noche en tus manos. Te damos gracias por cada una de las familias acá representadas. Te damos gracias, Señor, por la gente que hoy no pudo estar presente, pero que después va a nutrirse, Señor, de este grupo. Te pedimos que nos uses como tus siervos, como simplemente, Señor, esos interruptores que venimos a traer de lo mucho que nos has dado, Señor, testimonio. Así que, Señor, bendecimos esta noche, abre nuestros corazones, abre los corazones de las personas que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces como les decía Juan, él es Juan Diego, yo soy Natalia, para los que no nos conocen, llevamos en el grupo aproximadamente año y medio, que es, llegamos a Bogotá hace 2 años, recién casados, y hemos tenido una experiencia, como lo decía Juan, con el tema de las finanzas. Entonces, hoy venimos a hablarles de finanzas sanas en pareja, muy enfocado desde el tema espiritual. A partir de todo este tema de finanzas y empezando la pandemia, Dios puso en nuestro corazón, especialmente en el mío, empezar a dar, yo soy economista, Juan Diego es administrador, siempre hemos sido muy numéricos, mucho de números, pero empezar a enseñar finanzas a personales desde un enfoque más espiritual, ¿sí? Obviamente todo eso tiene una parte muy técnica, pero es empezar a llenar esas vacíos o esas preocupaciones que la gente empieza a tener con sus finanzas y sobre todo en pareja. Entonces les vamos a compartir, vamos a basarnos y vamos a apoyarnos de una presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ah, me dice Samantha que no estoy habilitada para presentar la pantalla. Para compartir. Ajá. Listo, dame un momento, por favor, Natalia, dame un segundo. Dale, tranquila. Mira, me parece que sí, ya estás habilitada, Nati. Sí, sí, sí. Screen me dice que host disable participant screen sharing, como si yo no tuviera
como si no... Estuviera habilitado. Exacto, no estuviera la habilitada. Yo le doy acá, compartir, y no me deja. Ok, dame un momento entonces. Y mira ya, ¿será que ya puedes? Por favor, Sí. mira. ¿Sí? Ok, listo, gracias, qué pena. Tranquila. Voy a ver chiquito para poder aquí presentar. Sí. Listo. ¿Están viendo ¿La nuestra ven ahí? pantalla? No aparece en negro. Manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Como lo veíamos también acá en el grupo en el 2019, todo el tema del manejo de las finanzas y con Dios, realmente eso refleja una condición espiritual interna. Cuando empezamos a dar nosotros, cuando empezamos a dar de lo que tenemos, estamos rompiendo unas condiciones a veces internas como el egoísmo, como la avaricia, y esa es la manera en la que se refleja nuestra manera de manejar el dinero de manera externa. Entonces hoy les queremos pues compartir que efectivamente el mejor manual de las finanzas que existe es la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos, se han vendido más de 6 millones de ejemplares, se ha traducido a más de 2.300 idiomas, pero lo que más habla la Biblia tiene más versículos sobre dinero y posesiones que sobre la fe, que incluso sobre el amor. A ver, hay más de 2.350 versículos relacionados. Por ende, es el manual financiero por excelencia. Hay que recordar que el dueño de todas las riquezas en el mundo y en todo lo que existe es Dios. Entonces, no hay mejor oración cuando uno le pide a nivel de finanzas, yo quiero ser tu socio, ¿cierto? Porque Él es el dueño de la fortuna. Así es. Entonces, hoy les vamos a compartir unos tips o unos pasos o algo que hemos empezado a experimentar en nuestra vida de pareja y que vemos los frutos. Lo primero es que somos uno en todo, ¿cierto? Incluido en las finanzas. Como decíamos ahora, es cada vez más difícil que esa parte se fusione en las relaciones. Cada vez es más común que cada quien maneje lo suyo, yo pago esto, tú pagas esto, y realmente uno puede ser uno en todo, pero muchas veces esa parte la frena, ¿sí? Y pues por experiencia personal en mi familia, yo vengo de una familia donde esa parte fue muy marcada y trajo muchos problemas a la relación. Eran uno, pero en las finanzas no. Y viví toda la vida viendo las consecuencias que ser separados en esa parte podían traer. Entonces... Siempre hay que recordar que cuando uno va solo, uno camina más ligero o corre más ligero, pero cuando uno va en bloque y va en pareja y en uno llega más lejos. Así es. Entonces, esto está sustentado en Mateo 19, 5, 6, donde dice, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. ¿Sí? Eso es lo primero, poder vernos como uno. ¿Qué cuesta? Cuesta mucho, porque cuando uno llega a un matrimonio, a veces a una relación, uno es muy individualista, uno quiere lo de uno no pretende a veces compartir muchas cosas. ¿Será que no lo cogiste bien? Qué pena que se nos movió la mesa donde tenemos el computador. Ya. Entonces, yo creo que está mal. Voy a coger esto. Un momento, qué pena. Fallas técnicas. Antes de que se caiga eso. Ahora sí. Ahora sí, qué pena. Qué pena. Entonces, llegamos a esa relación queriendo ser muy yo solo todavía. Y eso es de lo que más cuesta, realmente decidir ser uno solo. Y ser uno solo en las finanzas, en nuestro caso, como lo aplicamos, fue tomar la decisión
de unir todos nuestros salarios. Esto es independiente de que uno aporte o no, porque hay familias donde, como decía Juan al inicio, es el hombre el que aporta todo y está perfecto, ese es el diseño de Dios. Pero no quiere decir que la esposa no puedan entrar y tomar decisiones juntos, conjuntos, de cómo se van a organizar, en qué van a invertir o cómo van a organizar su presupuesto. Nosotros que cada uno, este es un tipo de familia donde los dos trabajamos, pues decidimos unir todo y todo es abrirnos las cuentas, que no es fácil al inicio, eso sí lo decimos, no es fácil llegar y abrir algo que a uno no le gusta abrir, que son sus finanzas, pero independientemente de que los dos traigamos, porque hay tipos de familia donde eso no pasa, que los dos se puedan sentar y unirse en este sentido, es tomar decisiones conjuntas. Cuando esto, Natalia lo expresa de que los dos al mismo bolsillo aportamos, no es solamente que esos ingresos lleguen a una sola parte, también hay que compartir las deudas, los ingresos, ¿cierto? Esas deudas también se tienen que construir y hacer una planeación para salir de ellas también en conjunto, como pareja. No es solamente los ingresos, sino también las deudas. Exacto, cuando nos casamos, no solamente mi ingreso mejoró o el ingreso de Juan mejoró, sino que yo me casé también y adquirí las deudas de Juan, que eso es al principio uno es como, ¿pero por qué? Es así, nos unimos y unimos en todo sentido, incluyendo eso. Entonces ese es como el primer tip. ¿Qué vemos allí lindo aplicar? Dos principios que nos han ayudado muchísimo y el primero es ese principio de mayordomía. ¿Quién es un mayordomo? Mayordomo es un administrador. Dios es el dueño de todo y nosotros simplemente somos administradores. ¿De qué? De todo lo que Él nos dio, de la vida, de los hijos, del dinero. Entregar esa propiedad, ese sentido de que es que esto me pertenece porque yo trabajé y yo tenía esto antes de casarme, y entregar eso y saber que yo soy un administrador, me corta como esa parte de no querer compartir, ¿cierto? Ese cordón umbilical que uno tiene muchas veces con la parte material. Una de las ejemplos, y creo que a todos nos pasó en algún momento, o escuchamos de algunas otras parejas, era que cuando entrábamos a hacer esa lista de gastos, lo primero que decían era, a usted le corresponde el arriendo y a usted los servicios. Y ese es el ejemplo número uno, porque sé que es el más reconocido y el que nos ha pasado, y si a alguien le ha pasado, pues bueno, le cayó en este momento el mensaje, ¿cierto? Para que me entiendan mejor. Pero sí, ahí es donde empieza verdaderamente a cambiar, como lo decía al principio, la mente y el corazón. Y cuando vas conociendo un poco más de Dios y Dios te va enseñando todos estos versículos de la economía, de la administración, de la mayordomía, uno va entendiendo que entre más uno suelte, empieza uno a entender que verdaderamente uno empieza a sembrar para cosechar, uno se vuelve también un administrador de una bendición económica de Dios, en donde todo empieza también en esa generosidad, en empezar a dar y empezar a verdaderamente a recibir, no por lo que uno no da por lo que uno espera recibir, sino porque el corazón verdaderamente te lo pide. Y muchas veces nos ha pasado que escuchamos esa voz interior o el Espíritu Santo donde nos dice, venga, ayude acá, de acá. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué a esta persona? ¿O por qué? Y empieza uno a soltar tantas cosas y el mismo tiempo y el mismo Dios le va enseñando a uno más adelante por qué. Y ese segundo tip es el de orar en pareja. Ahí es corta la tendencia natural que tenemos los seres humanos a competir y más cuando estamos en pareja. Nos va uniendo como equipo, venir, postrarnos ante Dios, reconocer nuestra humanidad y decir, Padre, es difícil muchas veces, pero nos has unido con un propósito y es basado en el versículo de Eclesiastés 4:12, donde dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. No dice que nunca se rompa, porque en cualquier momento todo es susceptible de romperse, pero estar con Dios es una garantía de que es más difícil, de que esa unión es aún más fuerte y de que es más fácil emprender ese camino juntos. Listo. El segundo paso que hemos experimentado es la planeación conjunta, ingresos y gastos conjuntos, como les hemos mencionado.
Está basado en Lucas 14, 5, 6, donde dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Este es el principio o este es el versículo que nos muestra la, la herramienta para empezar a planear y es básicamente un presupuesto. Eso es calcular un costo. Entonces, hemos decidido tener un presupuesto conjunto, sabiendo que 2 es mejor que 1. La consolidación económica es lo que hemos visto que nos ha dado ese crecimiento cuántico y poder construir en pareja y poder empezar. Primero el objetivo era, listo, tenemos deudas, enfoquémonos en terminar deudas. Después construyamos, empecemos a construir un patrimonio. ¿Es fácil? No, la verdad no es fácil tomar esa decisión, los decimos abiertamente, que muchas veces se presentan discusiones porque no es fácil realmente. Es más fácil, la forma más fácil es decir, tú pagas esto, yo pago esto, es la forma más sencilla. Pero hemos notado que cuando uno realmente se une, crece más rápido, puede empezar a obtener y a soñar y a unificar esos sueños que Dios le ha puesto en el corazón y que comparte y alcanzar esos sueños más rápido y más fácil. De hecho, pues digamos que para muchos puede ser listo, pero ¿cómo se hace un presupuesto? Pues entonces ahí nosotros pues, los invito a que nos pregunten después o a que nos sigan. Yo tengo una página, un YouTube y una página en Instagram donde hablamos de métodos sencillos. Tenemos un método de las 5 Cs, que es lo que damos y es colectar, clasificar, calcular, corregir, controlar. De hecho, tenemos plantillas, de verdad que los que quieran empezar o los que no sepan cómo, estamos a disposición porque eso es lo que hacemos en nuestros ratos libres, por así decirlo, cuando no estamos en la oficina, enseñar. Yo quisiera ahí ampliar un poco y en esta parte y es cómo lo hicimos nosotros. Nosotros cogimos esos costos, perdón, esos ingresos y egresos y empezamos a mirar las cuentas que teníamos por pagar. Y ese fue el primer principio o tip que nosotros cogimos y dijimos, listo, bueno, esto suma tanto, estas deudas en conjunto. Entonces, vamos a hacer un plan de pagos, ¿sí? Según los ingresos que tengamos y empezamos a hacer una especie de cronograma en donde ya teníamos definido en cuánto tiempo ya no teníamos las deudas. Y a partir de ahí empezamos a construir lo que queríamos construir en pareja, qué queríamos tener, cuáles son de los gustos que a nosotros nos gusta viajar mucho. De hecho, tuvimos una experiencia el año pasado en donde una vez terminamos nuestros endeudamiento, hicimos un presupuesto para irnos a viajar. Y en ese momento, cuando nos íbamos a viajar, ya teníamos prácticamente todo ya pago, teníamos la planeación de cómo lo íbamos a hacer, cuánto nos vale esto, cuánto nos vale lo otro, y teníamos toda esa logística ya montada. Cuando lo íbamos a hacer, pues desafortunadamente, o afortunadamente, porque después Dios, como les digo, siempre le muestra a uno por qué en el tiempo pasan las cosas. Y pasó lo de la pandemia, 8 días antes, cuando nosotros ya habíamos tomado la decisión de qué hacer, porque dependíamos de las vacaciones autorizadas en cada uno de nuestros trabajos. Nos dieron esa autorización y ya íbamos a empezar a comprar cuando inmediatamente nos cerraron todas las fronteras, nos cerraron todos los países, y se nos cayó todo. Pero sin querer, queriendo, en ese momento ya habíamos hecho un ahorro para ese viaje y ese ahorro sirvió para otro propósito y que Dios más adelante nos lo mostró para que les contaremos más adelante también como testimonio. Así es. Entonces, aquí hay un principio súper importante. Nosotros siempre, y lo hemos visto muy de cerca acá en el grupo, me encantó mucho cuando Sandra y Jimmy nos hablaron de las formas de generosidad, ¿cierto? El diezmo, la ofrenda, la siembra, todo ese tipo de formas. Nosotros lo hablamos como principio de generosidad y generosidad viene de generar, de dar, de darse, de transformar, de generar.
hay muchas formas de generosidad. Hay dinero, hay tiempo, hay enseñar, hay dar al necesitado, hay compartir del amor y compartir con la gente. Acá vamos a hablar de la generosidad de dinero porque estamos hablando de finanzas. Y 3 versículos nos sustentan. Uno es la actitud con que se da. En 2 Corintios 9:7 está escrito, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo pienso que este es todo el principio cuando nosotros hablamos del diezmo, no porque me toca, y lo hemos visto 1000 veces acá en el grupo, y no es porque, ni siquiera para que Dios me bendiga, la bendición está hecha, es para reconocerle a Él y decir, Padre, tú eres el dueño de todas las bendiciones y yo reconozco y soy agradecida con eso. Lo segundo es que se abren las puertas de la abundancia. Cuando damos de nuestro, compartimos de lo que tenemos con alegría, se abre esa puerta. Eso está en Lucas 6:30, primero en Proverbios 11:25, donde dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Y en Lucas 6:38 está escrito, den y Dios les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Así que si uno fuera solo a verlo como por negocio, por así decirlo, de una manera tosca, Dios lo dice, es un principio y se cumple, los principios se cumplen, crean o no, uno a veces ve gente que no es creyente y da y recibe porque es un principio que se cumple. Y el tercero es que nosotros decidimos, nosotros somos los principales responsables de decidir a qué nivel financiero queremos vivir. Somos nosotros nuestro principal obstáculo muchas veces para las bendiciones de Dios, porque está escrito en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando habla de yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, está hablando no solo de la parte espiritual, también está hablando de la parte material. Él nos desea sanos, Él nos desea prósperos en el alma. Y en las cosas materiales, porque a veces creemos que estar con Dios y creer solamente estar conectados con el Espíritu es olvidarse y despojarse de la parte material, y Dios nos quiere prósperos en todos los sentidos. Y entendamos una prosperidad como una vida integral en todas las áreas, no solo en lo económico. La parte económica es una parte, es tener calidad de relaciones, calidad de familia, salud. Entonces, esto funciona si aplicamos un ingrediente secreto, que lo hemos bautizado así, y es la fe, tener fe, aplicar la fe. Hey, si yo lo creo, que todo esto que está escrito es así y lo aplico, sucede, es creerlo en el corazón. Dios nos dice, pruébenme, y nosotros como pareja lo empezamos a hacer, y no por probarlo a Él, sino simplemente porque verdaderamente en el corazón la fe se nos disparó de una manera en donde todo se daba, y simplemente empezamos a creer y a tener fe y a aplicar lo que Él dice. Y esto cambió en total un panorama financiero como pareja hoy para nosotros, en donde hoy solo tenemos agradecimientos por las bendiciones financieras que nos ha dado. De recuerdo en este momento, la primera acción que tuvimos con ese tema de la fe de finanzas en pareja empezó cuando éramos novios. Nosotros llevábamos como 3, 4 meses de novio y siempre dijimos qué rico viajar, pero pues en ese momento pues no teníamos pues grandes planes. De hecho, estábamos empezando y decidimos empezar un ahorro. Siendo novios, unos 3, 4 meses, dijimos, empecemos un ahorro. Qué rico en 2 años, dijimos en ese momento, o en el momento que se pueda, poder viajar e ir a Europa. Ese era nuestro sueño en ese momento de novios. Y recuerdo que empezamos con un ahorro mensual, y a los 6 meses de haber empezado a ahorrar, a mí en el trabajo se me dio una oportunidad de ir a hacer una formación a Europa, y se dieron las condiciones para que me dieran las vacaciones en esa época. Fue un testimonio muy lindo, que no me voy a extender porque aquí nos podríamos quedar contando todo el testimonio, pero nos dimos cuenta que siendo fieles en eso, de empezar a creer y a sembrar con un propósito conjunto,
vimos que eso se realizó en menos de lo que habíamos pensado, porque para resumirles la historia, cuando pudimos viajar, pudimos hacer un viaje yendo no solo a Europa, sino que fuimos a Israel. Tuvimos la oportunidad de estar en Israel y fuimos y realmente que vimos que qué respaldo el de Dios, porque pudimos ir sin endeudarnos, habiendo pagado, pero sobre todo habiendo creído, habiendo puesto ese propósito en manos de Dios. Sí, eso fue algo que verdaderamente cuando Dios habla de que cuando uno está con Él hay cosas imaginables, esa fue una de ellas, y que lo lleva a lugares imaginables, eso también fue una de ellas. Nosotros en ningún momento pensábamos, lo teníamos planeado para salir a un solo país, y nos dio en Europa hacer un recorrido casi de 7 países. Y fuera de eso, no teníamos pensado viajar a Tierra Santa, y nos llevó y nos extendió mucho más el viaje. Y fuera de eso, estando ya nos dio la oportunidad de ir también a Egipto, en una escala de 24 horas donde no teníamos lo planeado, pero fue también en ese momento que estuvimos en Tierra Santa que eso tiene una energía, una espiritualidad. Usted va allá y eso es otro mundo, eso es otro mundo, y decimos que verdaderamente era la tierra bendecida de la miel y la leche. Y ahí nos cambió y nos abrió el panorama, y seguimos creyendo y siguió abriendo puertas. Exacto. Listo. El tercer tema o el tercer paso es construir un fondo de emergencias y ahorrar en los buenos tiempos para los tiempos difíciles. Yo creo que el que más nos enseña de esto en la Biblia es José. En Génesis 41, del 34 al 36, si los que no conocen la historia de José o no se la han leído detenidamente, léanla bajo una visión financiera y van a ver que no hay persona más sabia que José para administrar. Y está escrito: haga esto, Faraón, la instrucción que le dio al Faraón: ponga gobernadores sobre su país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de esos buenos años que viene y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y ustedes conocen el resto de la historia. Yo pienso que de la mano de José se dio la gran bendición en ese momento, no solo para Egipto, yo creo que para todo el mundo. La hambruna que hubo en ese momento fue suplido por un israelita que estaba gobernando en Egipto. Tras la historia que hay de toda la familiar de José, que también es hermosísima, y es partir de ese principio, el fondo de emergencias. En ese momento, ese era el mundo que estaba habitado, y uno no cree, y yo sigo insistiendo que Dios siempre le va a mostrar el porqué de las cosas. Las coincidencias, las casualidades no existen. Nosotros estamos aquí con un propósito, y ese propósito cada vez se va haciendo más visible, y cada vez lo va entendiendo uno más cuando uno verdaderamente tiene a Dios en el corazón y tiene esa fe. Y nos lo decía Sandra en alguna charla: solamente crea. Es solamente creer y tener ahí, y Dios le va mostrando a uno en todos los ámbitos, no solamente en esta parte financiera que estamos hablando, sino en nosotros. Entonces, ahí, ¿qué es el fondo de emergencias? Ya yéndonos a una parte más técnica de las finanzas personales, y aplica para casados y no casados, para estudiantes, para profesionales, o sea, aplica para todo. Es de tener guardado de lo que se recomienda es tener de 3 a 6 meses de ahorro de los gastos que uno tiene por mes. Es decir, que si yo me gasto 500,000 pesos en el mes, es tener guardado 1,5 millones, que son 3 meses, o 3 millones, que me daría para 6 meses, y es un fondo que no se toca sino en caso de emergencias. Una emergencia no es una emergencia, es un tema de salud. Una emergencia es un daño del carro fuerte. Una emergencia no son los regalos de Navidad, porque uno puede presupuestarlos. Una emergencia realmente uno a veces es dado a ahorrar, pero se lo gasta todo, porque uno quiere comprar algo y no se lo gasta. Pero tener ese fondo allí a la mano, guardado, es el que nos va a ayudar en esos tiempos inesperados de emergencias. Muy bien. El cuarto punto importante para crecer en ese tema de finanzas es evitar la deuda. Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo.
Y está escrito en Proverbios 22:7 que el rico gobierna sobre los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hay unas versiones que son un poco más fuertes y dicen es esclavo del que presta. Y eso es lo que nos volvemos cuando tenemos deudas, esclavos. De ahí que la gente que tiene deudas realmente siente ese yugo de la deuda. En mi familia han habido deudas, yo sé lo que es tener ese yugo y uno realmente, literalmente es un esclavo de eso. Entonces, ¿por qué nos endeudamos? Muchas veces uno, si se sienta a hacer esa pregunta con toda la sinceridad y con toda la honestidad de uno mismo o de pareja, ¿qué nos ha llevado a endeudarnos? Uno dice muchas veces, ¿será necesario o será que podíamos haber ahorrado un poco más o haber planeado un poco mejor? ¿O será necesario tener el carro que tengo? Si no lo puedo pagar, ¿será necesario esa deuda por ese carro si no la puedo pagar? ¿O vivir en el lugar que vivo porque tengo que vivir allí? ¿O tener a los hijos donde los tengo porque que no sea un tema social, que no sea un tema de autoestima, que realmente sea algo que uno pueda decir, hey, ¿puedo o Sí, no que puedo? no te dejes direccionar por el mundo, ¿sí? Por esa sociedad, sino que te direcciones con todo lo que es el corazón y la fe en Dios, ¿sí? Porque si lo haces por el otro lado, vas a llegar teniendo deudas que superan lo que tú tienes en ingresos. Más la deuda no es que no sea buena ni sea mala. Hay partes donde uno se endeuda, pero con el conocimiento de la parte financiera en una programación en donde hasta esa programación o esa proyección te permite decir hasta dónde te puedes endeudar y hasta qué tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros anhelamos tener cosas o anhelamos una necesidad en donde verdaderamente nos podemos endeudar hasta cierto punto según mis ingresos, de una forma en donde también nosotros le consultamos a Dios cuando hacemos una inversión, pero también le consultamos cuando vamos a hacer una deuda o nos vamos a endeudar en algo, ¿cierto? Teniendo una visual de lo hasta dónde y en la medida hasta donde se pueda uno endeudar. Muchas veces cuando uno consulta esto en la oración con Dios, Dios le muestra a uno si se debe meter o no se debe meter. Exacto. ¿Y qué pasa cuando ya estamos endeudados hasta el cuello? Y yo creo que lo hemos visto también si han visto los seminarios de Enrique al respecto. Y hay muchas formas, hay muchas técnicas para salir de deudas, pero siempre es la actitud del corazón. Hey, yo quiero salir de deudas, yo propongo en mi corazón realmente pagarlas, porque uno a veces puede tener deudas y no querer salir de ellas, pero ¿por qué no va a querer salir? Sí, porque sigo pagando lo mismo, me llega un extra y no lo abono, y es mostrar realmente esa actitud. Hay formas de ir, negociar con el banco, hablar y orar, pedirle a Dios que lo respalde. Si ya estamos en ese punto, si ya llegamos a ese punto, a ese nivel donde estamos realmente endeudados hasta el cuello, como se dice vulgarmente, hay formas de salir. Listo. Hay dos principios con el tema de las deudas y de lo que venimos hablando, y uno es el principio de contentamiento. Realmente es aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. No es conformarnos, ojo, pero si yo vivo donde estoy y si a mí nada me tiene contenta, porque es que siempre me hace falta algo más, no tengo contentamiento en mi corazón. Es ser más feliz más allá de la circunstancia económica que tenga. Siempre quiero estar mejor, claro, pero yo voy creciendo de acuerdo a esas posibilidades, pero voy aprovechando los niveles y voy disfrutando la vida, ¿cierto? Y el segundo es algo que se llama gratificación diferida, lo escuché también de un pastor y me gustó mucho, y era hoy en día vivimos en una sociedad donde dice, lleve ahora y pague después. Y eso es lo que nos tiene a todos con las tarjetas de crédito a tope y tú te lo mereces, entonces todo nos lo merecemos y las mujeres somos muy dadas a quererlo todo anticipadamente y a endeudarnos. Es saber esperar para tener lo que yo quiero hasta que llegue el momento adecuado para comprarlo. ¿Cuándo es ese momento? Cuando yo ahorro hoy y compro después. Es totalmente lo inverso, porque cuando yo disfruto hoy y pago después, estoy pagando muchos intereses por eso, si lo llevo a crédito. Pero si yo hoy me pongo en el propósito de que lo voy a ahorrar y en menos de lo que piense lo voy a tener y lo puedo comprar, eso es gratificación diferida. Diferir un poco la espera, pero
saber que lo que yo puedo esperar no necesito endeudarme. Así es. Listo. Otro punto que se llama de recomendaciones, diversificar las inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta. Está basado en Eclesiastés 11:2, donde dice, coloca tus inversiones en varios lugares. Esta versión, que es la NBI, dice 7, incluso 8, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Entonces, acá también hemos tenido nosotros malas experiencias, no todo ha sido, siempre Dios nos ha mostrado, pero a veces no hemos escuchado. Entonces acá nuestro testimonio es que cuando nosotros nos íbamos a casar, tomamos la decisión de empezar a ahorrar anticipadamente. Y tomamos la decisión, cada uno tenía un vehículo y decidimos vender uno de los dos y quedarnos con un vehículo, empezar a compartir un vehículo. Y tomamos nuestra inversión y la pusimos en el mismo nivel. O sea, yo estaba invirtiendo en algo, me estaba yendo bien, le dije, le conté y pusimos todo el dinero de nuestro matrimonio en una sola inversión. Y pregúntenos qué pasó. Lo perdimos todo. Fue una inversión arriesgada, y eso va con el siguiente punto que vamos a mostrar. Era una inversión arriesgada y era una inversión donde no medimos, nos dejamos llevar por los rendimientos. No medimos el riesgo. El riesgo, no medimos el riesgo. Pero eso no quiso, o no quiso decir que no íbamos adelante con el matrimonio, ¿cierto? Seguimos adelante porque seguimos teniendo fe a pesar de lo que sucedió. No bajamos la guardia en la fe con Dios. Y cuando eso sucedió, de un momento para otro, ya teníamos otra vez el dinero para el matrimonio. Y no sabemos de dónde salió de todo, simplemente fue que siempre tuvimos una actitud muy positiva a nivel de la fe con Dios y que íbamos a salir adelante, y así sucedió. Así es. Entonces, ahí aprendimos eso. Primero, a diversificar, y segundo, a enlazar con el siguiente punto, que es el de reducir el riesgo mientras envejece. Ojo, invertir no es especular. Eso es lo que estábamos haciendo en ese momento. Nosotros no estábamos invirtiendo, estábamos especulando. Y hay dos versículos que sustentan esto. Uno es Eclesiastés 5, del 13 al 14, donde dice, he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a los hijos. Y Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y yo creo que esto fue lo que aprendimos allí. Digamos que para nosotros hubiera sido mejor pues poner eso en algo más seguro, de menos rentabilidad, pero más seguro porque era el dinero de nuestro matrimonio. Pero nos dejamos llevar por los negocios arriesgados, por las altas rentabilidades. Y realmente... Y hubo un detalle, qué pena te interrumpo, hubo un detalle, no lo consultamos. Ese fue el gran... No lo pusimos en la oración, sino que nos dejamos llevar por la emoción de los resultados que estábamos obteniendo o que ella está obteniendo de rentabilidad, y nos dejamos llevar. Y en ningún momento, cuando nos pasó eso, empezamos a pensar qué fue lo que sucedió, y concluimos que no lo consultamos en la oración con Dios. Cuando nos dimos cuenta dijimos no. Y no tenemos nada en contra de las inversiones arriesgadas, eso era Forex, no, para nada, porque si uno va a invertir en Forex, una de dos, o conoce del tema, o dos, está dispuesto a perder. O sea, tienes un excedente que si te da rendimientos perfectos, si lo pierdes no estás jugando con un dinero importante, y esa es la invitación, no jugar con un dinero importante si te vas a meter en ese tipo de inversiones arriesgadas. Pero realmente entendimos que la verdadera prosperidad bendecida por Dios viene del arduo trabajo, de esos planes que uno piensa que llevan tiempo, de las empresas que se montan, muchas veces familiares, que uno dice, pero ¿por qué no? Y porque a otros les da tan rápido eso, o las criptomonedas, otro se hizo rico, pero también conocemos gente que se ha fracasado, porque Dios lo que prospera, lo que bendice es ese plan bien pensado y ese arduo trabajo. Así es. Entonces, eso es
el mensaje. De hecho, terminamos con esa frase que Juan les dijo al inicio, y es que si caminamos solo, podemos ir más rápido, pero si realmente caminamos acompañados, podemos llegar más lejos. Y esa es la invitación hoy, a que empecemos a pensar en ese compañero de vida, no solo, o compañera de vida, no solo como en las cosas de la vida espiritual y los hijos, sino también en las finanzas, de sentarse, de planear y de empezar a crecer juntos. Esperamos que les haya llegado el mensaje. Yo voy a quitar ya la presentación para que... Queríamos de que verdaderamente la invitación es a que estén más de manos de Dios, que como parejas siempre estén construyendo en las finanzas. Uno en pareja cree que es construir un hogar, que es construir, pero eso siempre todo conlleva a tener una buena planeación en las finanzas, pero en conjunto y sobre todo en manos de Dios. Entonces, espero que les haya gustado. Esto es para que ustedes se lo lleven con el mayor de los gustos, lo hacemos. Dios también pone no solamente las finanzas, sino que hay que compartir este tipo de conocimientos a nivel espiritual de las finanzas. Hoy lo estamos haciendo con el mejor de los agrados y de corazón para ustedes. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Este espacio que tenemos ahora de 10 minutos lo vamos a dejar para eso. Pero verdaderamente le queríamos compartir esta enseñanza a ustedes desde la parte espiritual y con Dios. Y como les dijimos al inicio, si necesitan ayuda técnica, porque uno a veces dice, sí, yo sé qué es eso, ¿y cómo? El cómo, hay formas, hay plantillas, y eso lo tenemos y eso lo damos. Lo primero es una actitud del corazón y no duden en pedir ayuda o en alzar la mano o en decir quiero o necesito, que con mucho gusto también lo hacemos. Bueno, ¿alguien nos va a ayudar a orar para cerrar? Si no, si hay dudas, hacemos dudas, pero también Muchas queremos gracias. que interactuemos. Muchas gracias, muy interesante. Con mucho gusto, Marlene. Gracias, Nati. Gracias, Juan Diego. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Muy chévere. Me encantó. Hay que extender esos temas. Y cuéntenos el testimonio de la casa. Ah, es que no contamos el último testimonio. Usted les abrió ahí no les la historia del viaje. Bueno, es que tenemos tantos testimonios, ¿cuál de todos? El que les contaste del viaje que le dijiste más adelante lo que pasa. Bueno, no, ese viaje que teníamos planeado nosotros el año pasado y que ya lo teníamos planeado, en donde hicimos un presupuesto, donde hicimos una planeación de mano de Dios y de todo. Cuando ya se nos dañó por el tipo de la pandemia, pues nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y cuando nos hicimos esa pregunta, le consultábamos a Dios y Dios dijo que con el tiempo nos iba a mostrar el por qué sucedió eso. Estuvimos el año pasado pues prácticamente 10 meses encerrados, ¿cierto? Y a raíz de esos 10 meses, nosotros vivíamos en Bogotá por la razón de la cercanía del trabajo de Natalia, ¿cierto? Porque yo trabajo a las afueras de la ciudad, hacia el lado de Siberia, Cota, por esos lados. Entonces, la pandemia nos mostró que ya Natalia no tenía que volver a sus oficinas físicamente y entonces ahí fue donde ella le dijeron, venga, vamos a cerrar las oficinas de la empresa y sigan trabajando desde la casa virtual. Pero por la índole del trabajo mío, yo sí tenía que estar de pronto yendo un poquito más seguido al trabajo y yo le dije a Natalia, pensemos más ya un poquito más en la comodidad de pronto de calidad de vida mía para que nos vamos un poquito cerca al trabajo mío. Y lo hicimos pensando, de una vez les digo muy francamente, lo pensamos, nosotros en Bogotá vivíamos en un apartamento alquilado y bueno, vamos a conseguir algo del mismo precio, pero que quede más cerca. Alquilar, arrendar. Arrendar. Cuando en un fin de semana de esos, cuando salimos a buscar, entramos a una unidad de casas en donde, venga, aquí tienen para alquilar, sí, vea, hay estas 3. Y entonces en ese mismo día nos mostraron una
Llamamos a las otras dos pues, para averiguar si estaban en el mismo precio o quedaban. Pero esa casa ¿Cierto? no la alquilaban, la vendían. Esa La que nos vendían. mostraron la vendían y nosotros pues no imaginábamos comprar. Había una que alquilaban, habían una sola que alquilaban. Uno de los teléfonos los llamamos ese mismo domingo, llamamos y no nos contestaban. Cuando el martes, bueno, listo, venía, hagamos el último intento a ver que esas casas están como muy, muy centrales para lo que queríamos y muy cómodas. Entonces, en ese momento llamamos y nos contestó el señor. Y el señor le dijo, no, vean, no les había contestado porque estoy aquí en la finca, esto entra aquí en todo este puntico, y me cogieron ustedes acá, de todo, pero cuéntenme, yo sé que ustedes me han hecho varias llamadas, que no sé qué, pero eso sí, de entrada nos dijo, esa es la casa de ustedes. Y nosotros, no, venga, primero escúchenos qué es lo que nosotros Porque queremos. le preguntamos, ¿usted está alquilando la casa? Y él dijo, la verdad, yo la estoy vendiendo. Y nosotros, ay, porque era la única que supuestamente iban a alquilar. Y le dijimos, ¿cuánto vale? Y cuando él nos dijo, pues nosotros dijimos, bueno, pues la verdad, está más económico que lo que nos han dicho. Y así nos dijo, esa es la casa de ustedes, no se preocupen. Entonces, Entonces yo le decía, no, pues es que todo depende. Yo no quiero comprar, nosotros queremos alquilar. Me dijo, listo, si no me la compras, yo se la alquilo. Y yo, listo. Pero él seguía insistiendo en que esa era la casa de nosotros, que esa era la casa de nosotros. Y le voy a decir una cosa, yo de comprar, compro también por una inversión, porque yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí en Bogotá. Y yo sí voy a comprar, si es una inversión, tiene que estar por debajo de lo comercial que está el precio en la zona. Y de entrada nos dijo, es que claro, es que yo se las voy a dar a tanto que está casi un 20-25% por debajo de lo que nos estaban ofreciendo y lo que estaba comercial. Y le dije, va, yo lo voy a pensar, yo voy a entrar números y todo. Cuando fuimos a hacer la planeación del ejercicio de las finanzas, también se lo pusimos a Dios. Una cosa que nos faltó fue que cuando ese fin de semana antes de salir a buscar, se la entregamos a Dios. Dios, danos la casa adecuada, con estas condiciones, cerca del trabajo, así, 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 puntualmente. Y así fue que llegamos acá. Entonces, cuando hicimos esa planeación, vimos que teníamos el ahorro del paseo, era la cuota inicial para hacer el negocio, era para pisar el negocio. para Y pisar nunca el habíamos negocio. pensado que Y nunca eso, pensamos en comprar. Se nunca los habíamos aseguro que no pensado. estaba en el radar, ni lo teníamos planeado. Y hoy en día llevamos ya aquí como 4 o 5 meses en una casa en donde primero ni Natalia se imaginó nunca que iba a salir de Bogotá. Yo decía que no me iba de Bogotá por estar cerca del trabajo, pero lo bonito de todo eso era que cuando nos sentamos a hacer el ejercicio de decir, bueno, si nos vamos a endeudar, porque nos tocaba endeudarnos, ¿cuánto es lo máximo que podemos permitirnos endeudarnos? Y nos dio un monto que fue exactamente el monto por el que negociamos. O sea, dijimos, si esa casa, él dice, no me estoy bajando, y sí, se estaba bajando, pues que no hubiéramos podido endeudarnos más tampoco. O sea, esa era nuestra máxima disposición y Dios lo sabía y le dijimos, en tus manos lo ponemos. Si es este monto de negociación, vamos. Si no entendemos que no es y no nos vamos a dejar pues deslumbrar por eso. Sí, y pedimos una señal, que fue ese monto. Antes de que nosotros saliéramos a encontrarnos otra vez con el Señor para negociar la casa, entregamos a Dios que nos diera una señal y esa señal fue que si nos la dejan en ese monto, esa era, que si no, no nos convenía. Y si no, Y cuando llegamos y hablamos con él en 3 minutos de tira y afloje ahí, llegamos, él mismo propuso el monto. ese monto. Ese monte, y le digo, listo, ese es, y aquí estamos. Y lo otro que hemos vivido con eso también es que hacíamos cuentas hace poco cuánto hemos dado por la casa y no creíamos nunca que nosotros en tan poco tiempo hubiéramos podido, o sea, no entendemos cuando hicimos cuentas, es que nosotros de nuestro bolsillo hemos sacado tanto. Dios, nunca hubiéramos creído que esa primera siembra o ese primer ahorro que tuvimos para nosotros es como si se hubiera multiplicado, porque no nos pregunten hoy cómo pudimos dar lo que dimos. O sea, Dios mío, no sabemos en qué momento pudimos dar eso. Y gracias a Dios, ya llevamos aquí 4 meses. Cuando que pasen por Cota, más que bienvenidos, nos hacen señas. Y la verdad que muy agradecidos con Dios, porque de verdad que hemos sentido la bendición de Dios acá. Estamos muy, muy contentos.
Tienes el micrófono Qué bloqueado. testimonio más. No, ese testimonio está maravilloso, de verdad. Creo que a todos nos cae, pero súper, Creer, súper. creer Y de verdad, gracias por compartirlo. Nati, cuando tú nos dijiste que estabas en Instagram, perdóname, en YouTube, yo te busqué en YouTube y no te encontré. ¿Cómo Sí, es te que sabes qué encontramos ahí? pasa, es que en YouTube hay otra Natalia Ospina, entonces yo estoy